¿Qué tal? Bueno, vimos ya que toda función Lipschitz es de Rn en Rm, es diferenciable en casi todo punto, ¿no? Vimos que tenía derivada, o sea, su transformación lineal, ¿ok? Que satisface cierta expansión a primer orden, y esa derivada, esa transformación lineal, coincide con la derivada débil en casi todo punto, que es lo que queríamos, ¿no? Porque si se acuerdan de la definición de derivada débil, vimos inmediatamente que cualquier derivada, si una función era CK, cualquiera de sus derivadas cumplía inmediatamente la definición de derivada débil. Ajá. Entonces, pues, la derivada débil coincide con la derivada clásica, y lo que estamos diciendo es que las funciones Lipschitz tienen esa propiedad también, ¿va? Salvo un conjunto de medida cero. Ahora, ¿por qué ese es un resultado muy importante? Porque les permite extender muchos resultados que ustedes conocían de funciones E1 para funciones Lipschitz. Simplemente piensen en cálculo. O sea, ser Lipschitz es una propiedad fina. Acuérdense que en cálculo luego, cuando trabajaban sobre fronteras, decían pues que la frontera sea C1, o C1 por trozos, ¿no? Que sea Lipschitz, ya está. Ajá. Entonces, para fronteras Lipschitz, la propiedad de que algo sea Lipschitz es muy importante, ¿no? O sea, en particular, pues satisface la existencia de la derivada, la diferencial en casi todo punto, ¿sí? Bueno, con eso vamos a regresar a lo que estábamos, ¿va? Les recuerdo rápidamente que hicimos lo siguiente: sea T de RK en Rn con K menor o igual a N, una transformación lineal invertible, ¿ok? Que le pusimos no singular. ¿Pero qué quiere decir? Que es inyectiva, ¿ok? O sea, que su imagen, o sea, T restringida a su, o más bien T de RK en T de RK, contenido en Rn, es invertible, ¿sí? Vimos que entonces demostramos que HK de TDE era lo mismo que el jacobiano de T por HK de para todo E en la potencia, ¿ok? Y donde definimos J de T como la raíz del determinante de la matriz asociada a T asterisco por T, y donde T asterisco es el adjunto de T, ¿sale? Quedamos que cuando la K coincidía con la N, esta matriz asociada a T asterisco por T era la matriz asociada a T asterisco por la matriz asociada a T, pero en ese caso teníamos que, o sea, esto era entonces el determinante de ese producto, lo cual es el producto de los determinantes, pero el producto de la adjunta venía a ser el mismo, ¿sí? ¿Sale? Entonces esto coincidía con el concepto de determinante, ¿va? Probamos esta fórmula, permítanme. Ahorita te hablo, güey, ando dando clase. Va. Ok. ¿Sale? Y probamos esta, que es nuestra fórmula del área. Es la que les he estado hablando, pero para versión transformaciones lineales. Ajá. Es la versión de transformaciones lineales. ¿Sale? Nosotros lo que queríamos era generalizar ese resultado, ¿va?
pero para transformaciones Lipschitz en general, ¿ok? Entonces, nosotros lo que en sí queremos probar es que HK de una función Lipschitz, vamos a ponerle igual TDE, viene a ser igual a la integral sobre HK de J de T, ¿ok? Respecto, aquí se me fue, es E nada más. Es E respecto de HK, ¿sale? Sí, por cierto, si ustedes se fijan en un libro de cálculo, no de los básicos, luego que usan en no tan básico, el Marsden es muy básico, es bueno, o sea, es el mínimo teórico, deberían conocer el Marsden, el Courant también, pero uno un poquito más serio, cálculo avanzado, se llama Edwards, cálculo avanzado de Edwards, o introducción al análisis real de Wade. Ambos tienen la definición de integral de superficie para una función, ¿ok? Diferenciable, de hecho. Es esta misma, nada más que respecto a la media de Lebesgue. Bueno, respecto de x, es una integral de Riemann en ese caso, con este j de t. ¿Va? Es la definición general. Entonces, si se acuerdan de eso, o sea, en teoría deben de haberlo visto, si se acuerdan más o menos de eso, uno puede ver a qué es lo que vamos con esto, ¿no? Por eso se llama la fórmula del área. ¿Va? Pero recuerden que este era nuestro objetivo. Ahora, con esto en mente, vamos a introducir entonces, porque ojo, ojo, aquí yo no lo he aquí dije, t es una función Lipschitz, ok, pero no he definido esto, ¿no? Entonces, vámonos al tercer bloque y es la fórmula del área. Definición (3.1). Sea f una función de Rn en Rm. Una función Lipschitz y n menor o igual a m. ¿Va? Pues definimos el jacobiano de f como j de f, que va de Rn ¿ok? De Rn en 0 infinito, y lo definimos como j de f de x. O sea, voy a hacer una definición parecida a la que hice allá, ¿sí? Debe ser más o menos la misma, como la raíz del determinante de la derivada de f de x adjunta, ¿ok? Por la derivada de f de x. ¿Sale? Entonces, si se dan cuenta, prácticamente es la misma definición, ¿sí? ¿Ok? Pero ojo, esto es si f, me va a quedar muy apretado, si f es diferenciable en x, ¿ok? Y le vamos a poner más infinito si f no es diferenciable en x. ¿Sale? ¿Va? Entonces, si se dan cuenta, es la misma definición. ¿Cómo se pueden cómo pueden contrastar las dos? Acuérdense que la derivada de una transformación lineal
es la matriz asociada a la transformación lineal en las coordenadas canónicas, ¿sí? O sea, es decir, si tienen a por x, la derivada de esto es a, el gradiente de a respecto de x es a. Ajá, a eso me refiero, ¿sí? Y acuérdense, pues las transformaciones lineales en Rn y las matrices pues son un espacio isométricamente isomorfo, ¿sí? Ok. Por eso es que dices, bueno, si tú vas a sacar el gradiente de la... Si tuvieras una función f que es lineal, ¿ok? El gradiente de esta función, ¿quién va a ser? Ah, pues va a ser la matriz asociada a t asterisco. Ajá. ¿Y el otro quién va a ser? Ah, pues la matriz asociada a la t, ¿ok? O sea, la A, la matriz A. ¿Ok? Entonces, las definiciones coinciden, son las mismas. La única diferencia es que tenemos esta introducción. Una transformación lineal por definición es Lipschitz, prácticamente. Ajá. Sí, por definición, porque en Rn todas las transformaciones lineales son Lipschitz. De hecho, es un sí solo sí. Una transformación es lineal. En Rn, como el espacio es finito, es continua, eso sí solo sí es Lipschitz y es acotada. Bueno, ya saben. ¿Ah? Entonces, esto de más infinito si f no es diferenciable, no entra acá, ¿no? Entonces coinciden las dos definiciones. Para transformaciones lineales y la que teníamos, coinciden. ¿Sale? ¿Ok? Aquí no hay necesidad de poner la matriz asociada a t asterisco, la matriz asociada a esto, no, porque esta es ya la matriz asociada a la transformación lineal. Ajá. Esto es ya la transformación lineal. ¿Sale? Ok. Bueno, ¿qué pasa con el más infinito? Fíjense que hay que introducirlo porque acabamos de probar que una función Lipschitz es diferenciable en casi todo punto. Entonces, lo que me está diciendo eso es que sí, hay una cantidad de puntos tal que juntos tienen medida cero de Lebesgue, tienen medida cero, entonces esto no tiene cabida ahí, entonces ahí le damos el valor infinito, ¿ok? ¿Sale? Que lo que quiere decir, ¿por qué le das el valor infinito y no ningún otro valor? Porque lo que quiere decir eso es que ahí hay una singularidad, ¿sale? Me está diciendo la función es singular, por eso le estamos dando el valor infinito y no cero. Ajá. Hay una singularidad, la función ahí no es diferenciable. ¿Va? Ese es uno. ¿Va? Luego, ¿cómo contrastan esto con lo que habíamos visto? Porque vimos, otra vez, el teorema de Rademacher que me dice que las funciones de Lipschitz tienen derivada en casi todo punto. Ajá. Entonces, si ustedes se fijan en el conjunto de puntos, voy a borrar acá. Si ustedes se fijan, vamos a ponerlo como observación, notemos que con nuestra definición que acabamos de hacer, el conjunto de todas las x en Rn tal que j de f de x, esto es finito, este conjunto tal que esto es finito, ¿okay? Coincide con el conjunto de puntos x en Rn
donde f es diferenciable. ¿A poco no? Así la definimos, ¿ok? O sea, los puntos donde la función es diferenciable, que es donde tiene su gradiente, según el teorema de Rademacher, que son los puntos de Lebesgue, además, del gradiente, son los puntos donde ocurre esto, ¿sale? Bueno, ¿por qué es importante esto? Fíjense, entonces, por Rademacher, la medida de Lebesgue del conjunto de todas las x en Rn, tal que j de f de x es finito. Si nos tomamos el complemento de este conjunto, tomamos su medida de Lebesgue es 0. ¿Sale? Es decir, en cuanto a medida, es un conjunto pequeño, en cuanto a medida de Lebesgue, ¿no? Ok, bueno, esto me lleva a otro punto, que es el siguiente teorema, el teorema del día de hoy. Teorema si ustedes tienen una función de Rn en Rm n menor o igual a m, y esto es un mapeo Lipschitz, entonces Hn de f de E es igual a 0, donde E es igual al conjunto de todas las x en Rn, tal que j de f de x vale 0. ¿Sale? Ok, ¿qué me dice esto? Fíjense que este conjunto habla del lugar donde no están definidas, donde no está definida la derivada. Ajá. No está definida la derivada, entonces, en ese caso, la llamamos es una singularidad. Ahí tiene una singularidad la función. ¿Va? ¿Qué pasa en este de acá? También nos dice algo de la función. Nos está diciendo que, fíjense, aquí no, cuando yo definí el jacobiano de una transformación lineal, le pedí que fuera invertible, no singular. Aquí, cuando definí el otro, realmente no le pedí nada, ¿sale? Pero, ¿qué me está diciendo este conjunto de acá? Está diciendo, si tú te fijas en todas las x, tales que el jacobiano de f de x es 0, este conjunto que es también un conjunto donde la función tiene problemas, digamos. Porque si el jacobiano es 0, no puedes invertir la función, ¿no? ¿A poco no? No puedes invertirla, ¿sale? No puedes invertir la función como la curva de nivel 0 de la función no es ninguna función. Ajá, no tiene por qué ser una función, no vale el teorema de función implícita, no vale el teorema de la función inversa, es a lo que voy. Ajá, no valen, ¿ok? Otra cosa, porque, mucho ojo, una función implícita e inversa, que en sí los dos los puedes probar como consecuencia de la implícita, te dan condiciones suficientes, no son necesarias. Ajá. Pero no, el chiste de esto es que no puedes aplicar esos resultados, ¿va? Entonces, esto me está hablando de una función Lipschitz que no necesariamente es invertible. Ajá. ¿Ok?
no necesariamente es invertible la función. Y me está diciendo que al conjunto de puntos donde no se da la invertibilidad del mapeo, la medida de Hausdorff le asocia el valor 0. ¿Ok? Ojo, en RM. Acuérdense que demostramos que la medida de Lebesgue era proporcional, era igual prácticamente, era equivalente a la medida de Hausdorff, pero eso en Rn. Aquí estamos calculándola en Rm. Ajá. Entonces, en este caso lo que me está diciendo esto es que este conjunto ahora tiene medida de Hausdorff 0. ¿Sí? Este conjunto tiene medida de Hausdorff 0. ¿Ok? Les debe recordar eso. ¿A quién? De hecho, este conjunto tiene medida de Hausdorff 0. Eso les debe recordar al teorema de Sard que le pedí a Luis que les demostrara. Ajá. El teorema de Sard me dice algo parecido, pero para funciones C1 y respecto a la medida de Lebesgue. Ajá. Entonces, esto me está diciendo algo parecido, pero para la medida de Hausdorff. ¿Ok? Entonces, y aquí el valor es que estás en RM. Ajá. La medida de Lebesgue, si ustedes calculan la medida de Lebesgue de esto, en RM es 0. No tiene ningún valor esa afirmación ahí. Ninguno. Ajá, porque pues si la n es estrictamente menor que m, dices ok. Si la n es m, lo que tienes es el teorema de Sard, el que le pedí a Luis. Pero si la n es menor estricto que m, o sea, es mayor o igual a 1 y menor o igual que m menos 1, ok, entonces la afirmación es bastante importante. ¿Va? ¿Ok? ¿Y por qué es importante? Es importante porque nos está diciendo que la fórmula del área, que es la que queremos llegar, la fórmula del área, esta integral, la integral de esto, pues vale 0, ¿no? O sea, este es un conjunto nulo. El conjunto es un conjunto nulo para la medida de Hausdorff. ¿Ok? Para la medida de Hausdorff. ¿Sale? Bien, este es el resultado que vamos a probar. La prueba es complicada, como creo que todas las últimas pruebas que hemos estado haciendo. ¿Ok? ¿Va? Pero vamos a hacerlo. ¿Sale? Entonces, vamos a empezar. Demostración. Dado K en los naturales, vamos a definir BKR. Esto no va a ser más que una bola. Ajá. Pero hay que ser... es pura notación la que voy a introducir primero, porque como estamos en dimensión n y en dimensión m, entonces hay que saber en qué tipo de bolas estamos trabajando. Entonces la bola de radio R k-dimensional es exactamente todos los z en RK, tal que la norma euclidiana de z es menor a r. Y cuando pongo esto, entiéndase la norma euclidiana en RK. O sea, voy a estar usando esa misma anotación para cualquier norma euclidiana, sea K, sea N, sea M. Se debe entender del contexto. ¿Sale? Bien. Entonces, si nosotros tomamos un conjunto F en Rm, definimos y epsilon de F como el conjunto de todas las X en Rm, tal que la distancia de X a F es menor a epsilon. ¿Ok? ¿Qué es esto? Ah, pues es una epsilon vecindad, ¿no? O sea, si aquí está F,
te dice, fíjate en todos los X en Rm que están a una distancia, si esta es la distancia epsilon, si aquí está X, si aquí está, esta es la distancia epsilon, fíjate en todos estos, ¿va? Entonces, va cubriendo, obviamente F está contenido aquí mismo, va cubriendo F con una como envolvente, digamos, de bolas, ¿no? Entonces es una epsilon vecindad de F en Rm, ahí sí la M está fija, ¿sí? ¿Ok? Bien, entonces primer paso, voy a tener que borrar. Primer paso, sea DS un disco K-dimensional, ¿ok? En Rm de radio S mayor a 0. Esto es, DS son todos los Z, Y que están en RK cruz Rm menos K, tal que Z en norma euclidiana es menor a S y la Y vale 0. Ajá. O sea, si este es RK y este es Rm menos K, entonces tienen aquí el disco, ajá, de radio, esta distancia de aquí es S, de radio S, colapsado, ¿no? Porque está en Y0, ¿sale? ¿Ok? Bien, entonces vamos a demostrar que si K es mayor o igual a 1 y menor o igual que n menos 1, entonces Hn infinito, acuérdense, las cubiertas son arbitrarias, de diámetro arbitrario, Hn infinito de I delta de S es menor o igual que una constante que depende de la dimensión de n y de S por delta, ¿ok? Para todo delta en el intervalo 0, 1, ¿sale? Bien, entonces vamos a hacerlo. Si definimos el conjunto K como ZY en RK cruz Rm menos K, tal que la norma de Z es menor que delta S, la norma de Y es menor a delta, ¿ok? Entonces, ¿esto qué es? Esto es como un cilindro, es un cilindro, ¿sí? Entonces, esto de hecho lo pueden descomponer como una bola K-dimensional de radio delta S. Si no le pongo nada, está centrada en 0. Aquí está, ajá. Cruz, producto cruz, ¿ok? Producto cartesiano, una bola de radio delta, pero M menos K dimensional. M menos K dimensional, ¿sale? Entonces, en este mismo dibujo, si esta es la bola de radio S, la bola de radio delta S está por aquí, porque delta está entre 0 y 1, pues es más chiquita, ¿okay? Pero además estás haciendo el producto cruz acá, ¿okay? Con la bola esta de aquí, entonces es algo de este tipo, ¿sí? Es como un cilindro, ¿ok? ¿Sale?
Bien. Fíjense que entonces existe una cubierta finita F de I delta de S, ¿ok? Tal que cualquier elemento F en F elegante, ¿ok?, es una traslación de K, ¿ok?, y la cardinalidad de F, ¿ok?, está acotada por arriba por C delta a la menos K, ¿ok? Para alguna constante positiva, C, ¿ok? ¿Por qué es esto? O sea, de entrada, mucho ojo. Nuestro I delta S, aunque ds estaba colapsado, era aquí, nuestro I delta S ya se sale, ¿no? Porque es una vecindad delta, ¿ok? O sea, se sale de RK, ¿ok? ¿Sale? O sea, está por aquí, ¿sí? De hecho, si este es el cilindro, este de acá, tiene, digamos, la misma altura de la vecindad, ¿sale? ¿Ok? Ahora, ¿por qué es esto, ¿Por qué es eso? Es fácil verlo. Vamos, como que agarramos esto y lo vemos de frente. Ajá. De frente se debe ver el disco colapsado, esto debe ser una bola, ¿ok? Bien lo pueden pensar un cuadrado. ¿Por qué? ¿Por qué lo pueden pensar un cuadrado? Por la equivalencia de normas en RK, en RN, en RM. Ajá. ¿Sale? Pero ¿qué les está diciendo? Que hay una cubierta de elementos de K, ¿ok? Pero trasladados. Más bien una cubierta hecha por K, pero trasladado, ¿sí? Entonces, aquí está K. Ajá. Aquí está K. ¿Sale? Entonces lo que me está diciendo es que lo único que vas a hacer es trasladarlo, 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 trasladarlo,